Ya está. Bien, buenos días, chicos. Ya. Bueno. Creo que el Zoom se ha actualizado. Ya, así que han hecho algunos cambios. Ya. Y por eso hemos tenido un pequeño problemita. Ya, como ven, algunas cositas van a estar diferentes. Ya, los iconos están más chiquititos. El símbolo de grabar ahora aparece a la izquierda en vez de la derecha, etcétera. Pero bueno, son cosas que nos interesan mucho. Solamente que nos costó conectar hoy día nada más. Ya seguro para mañana ya estará mejor. Bueno, entonces continuaremos con esta clase de introducción a bioquímica. Habíamos estado viendo las moléculas como la celulosa. ¿Ya? Entonces la celulosa bueno, es una molécula que estaría formada. No, ya la vimos, ¿no? Cierto. Esta molécula les decía que estaba formada también por glucosas, pero no la digerimos nosotros, ya, por lo tanto no nos aporta nutrientes y su importancia venía más del lado de que previene el estreñimiento y por lo tanto el cáncer de colon, ¿no? Les había hablado de eso en la anterior clase. Y también ayuda a controlar el peso, ¿ya? Porque se hincha, nos da llenura, ¿ya? Y nos da la sensación de que estamos llenos y ya no tengamos más hambre. Bien. Bueno, entonces vámonos a otra molécula. La otra sería la quitina. Bien, la quitina entonces es una molécula formada por varias moléculas de glucosaminas. ¿Ya? Son estas moléculas, las glucosaminas.
Son moléculas formadas por una molécula de glucosa y un grupo amina, ¿ya? Por lo tanto, la glucosamina, cuando entra en nuestro cuerpo, se va a desdoblar dándome una glucosa y la amina que se usará para fabricar aminoácidos o se convertirá en amoníaco y lo botaremos en la orina, ¿ya? Ahora, nuestro cuerpo puede sintetizar esta molécula, la glucosamina, ¿ya? En nuestro cuerpo la glucosamina forma parte de la estructura de los cartílagos, tendones, ligamentos, ¿ya? Principalmente, pero de los cartílagos, ¿ya? Por lo tanto, es un componente estructural importante de los cartílagos. Sin embargo, como les decía, no necesitamos consumirlo, porque el cuerpo lo puede fabricar tranquilamente a partir de glucosa y aminoácidos, ¿ya? O sea, no es necesario consumirlo, ¿ya? Bien, sin embargo, hay una enfermedad que se llama artrosis, ¿ya? La artrosis es una enfermedad en la cual el cartílago de las articulaciones se va a gastar más de lo normal. Ya normalmente en las articulaciones hay cartílago en la superficie de los huesos, ya para que estos huesos cuando se froten en la articulación no se gaste. ¿Ya? Entonces lo que se gasta es el cartílago. Sin embargo, se gasta, podemos decir, poquito, de tal manera que nuestro cuerpo puede reemplazar de nuevo ese cartílago, o sea, puede reconstruir lo que se ha gastado, ¿ya? La artrosis es una enfermedad en la que se va a gastar más de lo que se repara. Por lo tanto, ese desgaste mayor del cartílago puede hacer que en algún momento se empiece a topar hueso con hueso. Cuando ocurre esto, se empieza a inflamar la articulación, porque va a doler porque es como el hueso, como si estuviese fracturado, va a querer soldarse, ¿ya? Entonces eso va a generar dolor al mover, e incluso los pacientes van a quejar que en la noche cuando se acuestan el dolor va calmando, pero cuando se levantan en la mañana su articulación se pone dura, le cuesta doblar, ¿no? Y cuando consiguen doblarla ya le va a doler y el transcurso del día va empeorando el dolor, ¿no? Esa es la artrosis. Ahora, la solución para esta enfermedad, una de ellas es quitarle pues el esfuerzo a la articulación, ¿no? Si es un cargador de peso o cosas similares, entonces dejar que deje de hacer eso, perdón. Si es por sobrepeso, que baje de peso, etcétera, ¿ya? Pero además necesitamos favorecer que este cartílago se repare más rápido, ya que si no se actúa rápido, el problema es que en cualquier momento esa articulación se puede quedar congelada. Eso significa que se termina soldando ese hueso con hueso que están topando y como se sueldan, ya no se va a poder mover más. Y cuando pasa eso, la única forma de resolver ese problema es con cirugía y reemplazar esa articulación por prótesis, ¿ya? O sea, es más complicado. Por lo tanto, mientras todavía no se ha soldado, se puede dar un tratamiento en el cual lo que hacemos, además, como les decía, de quitarle la sobrecarga, es darle los nutrientes que se necesita para fabricar el cartílago, para que así más rápidamente el cartílago se repare, ¿ya? Y le vamos a dar básicamente dos sustancias, el condroitin fosfato, que es una sustancia que el cuerpo también fabrica, pero que se la vamos a dar, y la segunda sería la glucosamina, ¿ya? Ahora, hay productos farmacéuticos que vienen con esto, como el Hiperflex, Curaflex, etcétera, ¿ya? Otros, pero suelen ser muy costosos. Una cápsula o un sobre, dependiendo de cómo venga, suele estar valiendo entre 15 y 20 bolivianos. Tiene que tomar 2 por día, más o menos. Y el tratamiento es largo, suele durar casi 2 años. Entonces estamos hablando, fíjense que tienen que poner 40 por día, por 2 años. Estamos hablando de 1.200 bolivianos al mes, ¿no? Y eso, si ustedes se dan cuenta,
para muchas familias es un alto costo, ¿no? Entonces, hay alternativas que podemos usar y la parte nutricional está ahí, ¿no? Para eso tenemos que saber dónde hay quitina. No se olviden que la quitina está formada por glucosamina. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra? En 3 lugares solamente. Exoesqueleto de insectos, que sería la parte dura de los insectos. No sé si han comido alguna vez un insecto. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes ha comido alguna vez un bicho? Bueno, solo para su curiosidad, interesantemente, entre el 0,5 y el 4% de lo que ustedes comen a diario tiene insectos. Solamente que no los vemos, ¿no? Están las larvas de los gorgojos, por ejemplo, y otros bichos que están dentro de los arroces, dentro de los trigos, o cuando muelen el trigo para hacer harina, todos los insectos están ahí, también se muelen. Entonces, no se entra cierta cantidad de insectos. Es solamente para curiosidad, porque también la cantidad que estamos hablando es muy poca. Aquí, en Santa Cruz, de forma, podemos decir, más tradicional, de lo que es la Santa Cruz la Vieja, se consumían insectos. Y de repente, muchos de ustedes ni sabían. Y tal vez algunos de ustedes ya conocían estas tradiciones, ¿no? Porque son algo que se hacía antes, cuando yo era chico todavía, pero últimamente he visto que ya no. Y que, bueno, muchos es novedad, ¿no? Ya, por ejemplo, el más conocido de todos, el gusano de la calucha. ¿Ya? Muchos han comido gusanos de calucha. Otro que se come es el cucu o la chicharra, ese que hace ruido en verano. Otro es el famoso cepeculón, ¿no? Que es la reina de los cepes, que después de lluvias salen a poner a hacer reproducción, ¿no? ¿Ya? Y ahí se aprovecha, se los caza, se saca la panza y se frita, bastante sabroso. Y luego estaría el famoso gusano trocho, que es la larva del abejorro y que se suele sacar de troncos secos. ¿Ya? Bien, hacia la Amazonía boliviana, si nos vamos hacia lo que es Benipando, también se consume la tarántula o la pasanca, esa araña grandota. Se le envuelve en cáscara de plátano y se lo pone al fuego, o algunos lo ponen directo sobre el fuego o sobre las brasas, ¿ya? Y ahí hacen que se queme sus pelos y al mismo tiempo lo cuecen, ¿no? Y luego se lo comen, ¿ya? Bueno, eso, pero solamente un poquito para curiosidad. Ahora, el insecto no solamente te proporciona esta molécula, lo que es la glucosamina o la quitina, sino también algo interesante que no sé si les mencioné, creo que me olvidé de esa parte, pero la parte muscular de los insectos igual es una proteína completa, ¿ya? O sea, nos proporciona los 10 aminoácidos esenciales igual que la carne, ¿ya? Como aquí nosotros tenemos acceso a la carne, nos preocupamos mucho por eso. Sin embargo, hay países como Tailandia, por ejemplo, que es famoso por lo que les voy a decir. Es un país donde por mucho tiempo tuvieron problemas nutricionales, principalmente por falta de acceso a fuentes proteicas adecuadas, y ellos, debido a esto, empezaron a consumir insectos, ¿ya? En Tailandia actualmente se consume mucha cantidad de insectos. El famoso grillo, que nosotros le llamamos, que los mexicanos le llaman chapulines, ya ellos los tuestan y lo venden así como pipocas o como papa frita en una esquina. Ya eso, el escorpión y unos gusanitos que no sé cómo se llaman. Ya, pero, por ejemplo, miren, Tailandia consume tantos insectos que en México, que son igual que nosotros, que no comen mucho bicho, ya
ellos producen grillos en grandes cantidades para exportar a Tailandia. ¿Ya? Bien, eso os digo por curiosidad, porque si ustedes le dicen a sus pacientes que coma insectos, seguro los van a mirar con una cara de locos, ¿no? Bien. Otra fuente serían los crustáceos. Ya, los crustáceos, que serían los cangrejos, los camarones, ¿ya? También en su exoesqueleto, ¿ya? Pero depende del insecto, perdón, del crustáceo, unos se consumen con el exoesqueleto, otros sin el exoesqueleto, ¿no? Por ejemplo, un cangrejo se le saca por completo porque es tan duro que no podríamos nosotros consumirlo. Por ejemplo, los camarones se consume así, ¿ya? Entonces se puede, ¿ya? Y la mejor fuente en este caso serían los camarones, ¿no? Los camaroncitos, esos chiquititos, ¿ya? Que si nosotros consumiésemos por lo menos 2 o 3 camarones al día, reemplazaríamos lo que nos dan en cápsulas o en sobres. Y el problema es que el camarón tengo que comprarlo por montón, en paquetes, ¿no? Entonces, más o menos el kilo está alrededor de 150 bolivianos, variando dependiendo de la temporada. Y bueno, pues no puedo comprar de a 3, de a 4. Tengo que comprar todo, ¿ya? Y cuidar su congelamiento, porque el camarón, si se descongela un poco, fácilmente se pudre. Entonces hay que mantener una buena cadena de frío, ¿ya? Lo cual es muy difícil en algunos hogares. Entonces sale más barato que comprar, porque sale más o menos como a 1 o 2 pesos por día, ¿ya? Pero el problema es la dificultad para manejarlo, ¿no? El otro sería la pared celular de los hongos, ¿ya? Los vegetales, la pared celular, ¿se acuerdan? Era celulosa. Los hongos usan la quitina como pared celular, ¿ya? Entonces, la otra fuente serían los hongos comestibles, obviamente, porque hay hongos que son venenosos. Ya hay hongos comestibles como el famoso champiñón, el hongo ostra, el hongo shiitake y las trufas. Bueno, son los que yo conozco, ¿no? Pero el más conocido son los champiñones. Yo creo que todos ustedes también conocen el champiñón. El champiñón, antiguamente, hace unos 15, 20 años atrás, era bastante caro en nuestro medio porque no había. Ya, sin embargo, ahora ingresa bastante champiñón en lata, lo cual ha hecho barato. Y también se produce champiñón aquí en ciertas colonias, así que podemos conseguir champiñón fresco, ¿no? Dependiendo del tamaño, ponle un tamaño mediano, bastaría para lo que es el reemplazo de los productos farmacéuticos, ¿ya? Y un paquete de champiñón fresco te va a tener entre 15 a 20 de estos champiñones y también te vale casi lo mismo. O sea, en otras palabras, te sale como a 1 peso por champiñón, ¿ya? Que uno use uno al día, ya reemplazaría. Entonces, nos sirve bastante. Y tal vez es la mejor alternativa, ya que se puede conseguir y no tenemos el problema del congelamiento y tampoco del no comer bichos, obviamente, que a algunos les dará asco, ¿no? Entonces, la mejor alternativa serían los hongos, no se olvide. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta molécula? ¿Preguntas? Vámonos entonces a otro tema, que es el tema de lípidos. Bueno, entonces, los lípidos
serían lo que comúnmente nosotros le llamamos grasas, aceites, mantecas, ¿no? Ese tipo de moléculas. Eso serían entonces los lípidos. ¿Ya? Bien, los lípidos, o como nosotros lo conocemos más como grasas, ¿ya? Son partículas formadas por otras moléculas más simples llamadas ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, los ácidos grasos son una molécula base, que ahorita vamos a ver cómo es esa molécula. Cuando dice estructura muy heterogénea, significa que son muy variables. Es muy difícil, como en el caso de los carbohidratos, clasificarlos por estructuras o otra forma. ¿Ya? Entonces, solamente tomamos como base a los propios ácidos grasos para su clasificación y estudio. Además que también no estamos hablando mucho de clasificación de los lípidos, ya que la molécula que es útil al cuerpo en sí son los ácidos grasos, ya que es lo que forma a los lípidos. Estas moléculas se forman en los dos reinos, tanto vegetal como animal. O sea, no es una molécula específica de los vegetales como la anterior que habíamos visto. ¿Ya? La podemos fabricar nosotros y también los vegetales. Bien, vamos a ver su importancia de los lípidos acá. ¿Ya? Y esto es tal vez lo que más tienen que prestar atención porque es donde más se suelen equivocar. Bien, los lípidos forman parte de la membrana celular. ¿Ya? Bueno, los que ya han pasado fisiología saben que la membrana celular está formada por una bicapa lipídica, ¿no? Además de proteínas y carbohidratos. ¿Ya? Pero lo que nos interesa es que es una bicapa lipídica, dos capas de lípidos. ¿Ya? Casi el 90% de la membrana celular son lípidos. Y aquí vemos en esta imagen, uno está escribiendo a la membrana celular, ya que en este caso sería esta estructura con rojo y amarillo. A ver, con esta flechita negra. Eso, ahí se ve mejor. ¿Ya? Entonces, como ven, esa estructura formada por bolitas rojas y estos palitos amarillos es una capa. Y aquí tenemos otra capa. Es una bicapa lipídica. ¿Ya? Y esa estructura que lo estoy mostrando ahorita serían los lípidos. Que después vamos a ver cómo es su estructura química en sí. Esto es solamente la forma como los representamos. ¿Ya? Entonces, como es el principal componente de la membrana celular, obviamente se convierte en un componente importante para nuestro cuerpo, ¿ya? O una molécula muy valiosa para nuestro cuerpo, ¿ya? Bueno, ahora, aquí hay que entender algunas cosas. Una célula, cuando se va a dividir, para formar dos células, necesita fabricar la membrana celular nueva para la dos no se ven que se va a dividir en dos células. Necesita fabricar membranas para las estructuras que hay dentro de la célula, ya que lo que es el aparato de Golgi, el retículo plasmático, la membrana nuclear, las inclusiones citoplasmáticas, también están formadas por membrana celular. Por lo tanto, para fabricar todo esto, necesitamos lípidos. Están viendo, para la fabricación de una célula se necesita bastantes lípidos. ¿Ya? Ahora, eso durante lo que le llamamos la fase de crecimiento es valioso. ¿Ya? Por si acaso, cuando nosotros estamos creciendo, se refiere no a nuestro tamaño. Si bien la gente tiende a interpretarlo con tamaño, pero la palabra crecimiento se refiere a aumento de número. ¿Ya? Si ustedes buscan concepto de crecimiento en cualquier lado, van a ver que dice aumento de número de algo, de una población, etc.
En nuestro caso, cuando hablamos de crecimiento, se refiere a que nuestro cuerpo está aumentando el número de células. Ya, obviamente eso se va a expresar en una talla, ¿no? Y en un cuerpo, ¿no? Pero la palabra no hace referencia al tamaño, sino al número de células. Conforme nosotros vamos creciendo, estamos aumentando el número de células. Cuando acaba ya el crecimiento, dejamos de aumentar el número y mantenemos un número más o menos constante. Ya, pero para todo ese proceso, desde que nacemos, y eso de antes incluso, desde la misma concepción, ya necesitamos lípidos para fabricar las membranas celulares de todas esas células nuevas que van apareciendo. ¿Ya? Y es por eso que es importante en los niños las dietas que contengan lípidos. Hoy en día, debido a que los niños y la juventud hacen menos actividad física que antes, ya no van como antes a jugar pelota todo el día, ahora están metidos en la computadora, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos menos actividad física y eso hace que algunos niños pues empiecen a engordar y aumentar de peso, ¿no? Y han de ver que últimamente están buscando cómo hacer dietas para esto, bajar de peso, etcétera. ¿Ya? Bueno, sucede que eso no es tan bueno en esta edad. ¿Ya? Sucede que si a un niño que está en crecimiento le ponemos a hacer dietas, puede que se frene lo que es el proceso de los lípidos y eso nos va a llevar a que deje de crecer. El niño obviamente va a bajar de peso, pero no va a crecer. Ya, en otras palabras, su talla se va a quedar más chica de lo que debería haber sido. ¿Ya? Y es un problema que lo estamos viendo actualmente, porque es bien difícil equilibrar este punto en un niño. No es como un adulto que no nos preocupamos por este aspecto. ¿Ya? Entonces un niño, para que baje de peso, en vez de estar quitándole de comer, es mejor que haga más actividad física, ¿ya? Lo cual va a estimular más el crecimiento, ¿ya? Y obviamente ahí se va a estar la energía que se ha estado metiendo, ¿ya? Bien, eso durante el crecimiento cuando somos niños o adolescentes, ¿ya? Bien. Ahora, hay otras situaciones en las cuales también esta función juega un papel importante, ¿ya? Por ejemplo, una persona que se ha quemado, ¿ya? No estoy hablando de quemaduras pequeñitas, sí. Estoy hablando de quemaduras grandes, ¿no? Ahora, tengan en cuenta que ustedes, toda la piel que tienen en su cuerpo, tardaron en fabricarla por lo menos hasta los 18 años. ¿Ya? O sea, tardaron muchos años en fabricar esa piel que tienen ahorita. ¿Ya? Ahora, si una persona se quema, ¿ya? Necesita ese cuerpo y esa piel reparar rápidamente esa lesión. Eso significa fabricar rápidamente gran cantidad de células en poco tiempo. Lo que tardó varios años lo tiene que hacer en transcurso de semanas, ¿no? Para poder cubrir esa zona lesionada y así, bueno, curar, ¿no? Ya, ahora, no sé, una de ustedes han visto un paciente que ha sufrido quemaduras de este tipo, así, grandes, ¿no? Van a ver que cuando pasa esto, el paciente en la primera semana nomás baja de peso y un montón, ¿ya? Bueno, yo lo veo con pacientes que tengo ese tipo, internamos, una cosa así, ¿no? Pero ustedes de repente, alguna vez lo han visto con algún pariente familiar cuando han visitado a alguien
que está quemado. Y si no, cuando ya trabajen, lo van a ver. Entonces, las personas que se queman, gran extensión del cuerpo, en la primera semana nomás bajan rápidamente peso, porque ese cuerpo empieza a consumir sus grasas para fabricar sus células. Y empieza a sintetizar sus células. ¿Listo? Ya, ahora, si nosotros dejásemos que ese paciente se quede sin grasa, porque puede pasar que el cuerpo consumió todo, se quede sin grasa, entonces, además de afectar otras funciones, que vamos a ver ahorita, también la reparación de esa quemadura se detendría. ¿Ya? Eso significa que tardaría mucho tiempo en cicatrizar, lo cual llevaría a complicaciones de infecciones o cicatrices bastante feas, ¿no? Entonces, por lo tanto, un paciente que está quemado, no podemos dejar que llegue a este punto, ¿ya? Lo que hacemos es que a un paciente quemado le damos una dieta que es una dieta hipercalórica, rica en lípidos, ¿ya? O sea, le damos bastante cantidad de energía para que su cuerpo fabrique grasas y además le damos grasas, ¿no? Para que así él pueda usar eso en lo que es su reparación, ¿ya? Y sus grasas lo use para otras funciones. ¿Listo? ¿Ya? Eso es en caso de quemaduras extensas, ¿no? También se suele ver en procesos traumáticos bastante severos, lesiones intensas, ¿no? Por ejemplo, personas que se accidentan y tienen bastante lesión en un brazo, en una pierna, etc. Entonces, cuando tienen varias zonas del cuerpo dañadas en gran extensión, también el cuerpo le va a pasar lo mismo, porque va a tratar de reparar y para eso necesita lípidos, ¿ya? En el cáncer, no se han visto alguna vez un paciente con cáncer. Uno de los síntomas del cáncer es pérdida de peso. ¿Ya? ¿Por qué pierden peso los pacientes con cáncer? Sucede que el tumor que le está creciendo adentro está formado por sus propias células, porque el cáncer es un tumor de nuestras propias células que han perdido el control del crecimiento. Eso significa que se están reproduciendo rápidamente y eso hace que empiece a invadir a los diferentes tejidos. Ya empieza a invadir a lo que es los tejidos. Eso genera que las células se mueran y trata de reemplazar el cuerpo, pero el mismo tumor, como son células, se va consumiendo las grasas, ¿no? Para formar nuevas células. Bien, entonces están viendo la importancia de conocer este aspecto de los lípidos. O sea, los lípidos son moléculas muy importantes para nosotros, aun cuando no parezcan. Bien, la otra función dice, son una fuente importante de calorías. ¿Ya? Bien, ¿a qué se refiere este aspecto? Sucede que nuestro cuerpo necesita calorías no solamente de carbohidratos, sino también de grasas y de proteínas. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Cuando leí carbohidratos, les dije que nuestro cuerpo necesita consumir por lo menos entre el 50 al 60% de las calorías en forma de carbohidratos. ¿Ya? De lípidos necesitamos consumir entre 20 al 30% y de proteínas de 10 al 20%. ¿Ya? O sea, por lo menos del 20 al 30% de lo que nosotros consumimos diariamente deben ser lípidos. ¿Ya? Deben entrar al cuerpo. Ahora, ¿dónde el cuerpo usa esas calorías de los lípidos? ¿Ya? Las usa en los músculos y en el corazón. ¿Ya? Las zonas musculares no solamente usan glucosa y glucógeno para el trabajo, sino también grasas, principalmente cuando hacen trabajos muy prolongados. ¿Ya? Y el corazón, no sé bien que es un músculo que prácticamente trabaja de por vida, entonces consume grasas ya en grandes cantidades. ¿Ya? Por eso van a ver que siempre alrededor de los músculos hay grasa. ¿Ya? Y el corazón mismo, alrededor del corazón hay grasa. Así que ustedes dicen, ¿su corazón tiene grasa? Claro, el corazón tiene grasa. Es normal. Alrededor de él tiene grasa. ¿Ya? Tiene que tenerlo porque es muscular y consume lípidos
para poder trabajar. ¿Ya? Entonces, por eso dice que es una importante fuente de energía. ¿Ya? Bien. Otra función importante es que sirve para almacenar energía. Ahora, esa función es importante, pero se le ha dado menos importancia desde que el ser humano, podemos decir, es más civilizado. ¿Ya? Lo que pasa es que el ser humano moderno consume alimentos casi a diario. ¿Ya? Bueno, ya la mayoría a diario. Solamente en épocas de yesquera, como decimos, de repente no comemos todos los días, pero siempre estamos comiendo por lo menos casi a diario. ¿Ya? Ahora, sin embargo, el hombre, antes de la civilización, antes de que vive en pueblos y se dedica a cosecha y otras cosas, vivía de lo que recolectaba y lo que cazaba. ¿Ya? Estamos hablando que él tenía que caminar, buscar las frutas y todo lo que necesitaba, y también buscar qué cazar. Significa que había días que él no comía. ¿Ya? Entonces, para ese humano de esa época era muy valiosa esta función, ya que como no comía todos los días, necesitaba tener energía para poder sobrevivir el tiempo necesario para que pueda encontrar su alimento. ¿Ya? Y eso es guardar energía, ¿no? En nuestra gasita, ¿ya? Nuestra gordura. Bien, fíjense, si una persona se pierde en el monte, pongámosle que se estrelló un avión, no sé, bueno, cualquier cosa. Se perdió en el monte y no tiene nada para comer, solamente tiene agua, ¿ya? Porque también sin agua, a los 3 días ya empezamos a fallar y puede que nos muramos cerca del quinto, ¿ya? O sea, el agua es lo que menos nos debe faltar. Pero supongamos que tiene agua, pero no tiene comida. ¿Cuánto tiempo puede vivir? En una persona de peso estándar, que estamos hablando de 70 kilos, no se olviden, ya, las primeras 72 horas dependerá del glucógeno de su hígado. ¿Ya? El hígado empezará a botar moléculas de glucosa, ¿ya? Y hacia la sangre, y eso mantendrá a la glucosa en buenas cantidades. Pero a las 72 horas, cuando se acaba esa reserva, tiene que empezar a echar mano a las grasas para mantenernos vivos. Y una persona de 70 kilos, esa grasa le va a durar entre 20 a 30 días, dependiendo de su actividad. Cuanto menos actividad tenga, más le durará. En otras palabras, si se queda quieto en un lugar sentado y echado, le va a durar 30 días o incluso tal vez un poco más. Pero si está caminando, corriendo, de repente incluso ni llegue a los 20 días, porque la energía se va a ir gastando en base a la actividad que él va haciendo. Pero te mantendría vivo durante ese tiempo. Si una persona fuese más gordita, viviría más tiempo. Y si una persona fuese más flaca, no llegaría a ese tiempo. Entonces, pues les digo que no valoramos actualmente esta función, pero en situaciones como esta, los gorditos nos ganarían a vivir a todos los demás. Bien, vamos a seguir eso ahorita en otra sesión que se está por cortar. Así que vámonos yendo a la segunda sesión. ¿Ya? Vamos cerrando y váyanse a la segunda parte.